Hoy. En la clase de hoy vamos a ver eh, el tema de el periodo de la última dictadura cívico-militar y el alfonsinismo, y después, esto lo voy a hacer lo más rápido posible, y después vamos a ver un poquito el práctico, para tratar de explicarle el práctico. El práctico se los va a enviar, yo lo programé en el Classroom para que se lo envíe a las 10 del día de hoy, o sea que le va a llegar a todos. Igual yo les voy a explicar cómo va a ser el práctico. La idea que teníamos era discutir el tema de la deuda, la legalidad y ilegalidad de la deuda, a través de ciertos fenómenos que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar, y que la vamos a ver en gran parte acá en esta clase, em, en términos generales, ¿no? Eh, el práctico tiene fecha de entrega para la última clase que vamos a tener en esta comisión, que si mal no recuerdo es el 8 de junio, o sea, tienen tiempo, y el material de lectura es muy cortito, así, ya esto lo vamos a ver. Em, por un lado eso, así que bueno, tenemos esas dos cosas para el día de hoy. Ver el periodo de la última dictadura y el alfonsinismo, y ver en términos general el práctico. A ver, yo le voy a compartir la pantalla. Bien, entramos en el periodo de la última dictadura cívico-militar. Es un periodo que en mi humilde opinión, y esto, eh, insisto, es solo una opinión, es una de las etapas más oscuras de nuestra historia argentina, de nuestra historia contemporánea, por las siguientes afirmaciones, por los siguientes temas que vamos a ver a continuación. Eh, en términos periódicos, esto siempre lo quiero remarcar, o sea, ya en la historia económica de la Argentina, ya estamos saliendo justamente de la etapa de industrialización. Es decir, ya a partir de la última dictadura cívico-militar entramos en un nuevo modelo de acumulación, un nuevo periodo en el cual, como siempre digo, estamos en un capitalismo. El capitalismo tiene reglas de juego, tiene instituciones, tiene actores que son más o menos importantes, y que esos actores van cambiando de posición en términos jerárquicos, en términos de quién tiene el poder económico, quiénes no, quiénes disputan ese poder económico, quiénes disputan el excedente económico que acumula justamente la sociedad, quién se lleva ese excedente económico y qué formas se cristaliza en ese excedente económico. Durante la última, mejor dicho, durante todo el periodo de industrialización, el excedente estuvo más que nada en las ramas industriales, es decir, que a aquellas empresas que más acumulaban o que mejor les iba en términos de rentabilidad, en términos de ventas, en términos de dinámica económica, era la industria manufacturera, cosa que a partir de la última dictadura cívico-militar esto cambia rotundamente. Ya no es la industria manufacturera la que va a mostrar esos ratios los mejores ratios de rentabilidad, las mejores ventas, lo bien que le va justamente a la economía. Van a ser otros sectores, no va a ser la industria manufacturera ya. Porque entramos en un periodo que Susana Torrado lo suele caracterizar como aperturista, que la verdad es una suerte de concepción muy simplona, si se quiere, porque también aperturismo era lo que había en el modelo agroexportador, en términos de cómo la Argentina se insertaba en la economía mundial, ¿no? Así que hay otros autores que hablan en otros términos de este periodo que va desde 1976 al 2001, es decir, o bien lo podemos caracterizar como aperturista en términos de Susana Torrado y que es algo limitado. Hay otros que empiezan a hablar de neoliberalismo, de ciertas ideas neoliberales.
Hay otros autores que hablan de valorización financiera, porque ya no es la industria manufacturera los que muestran esta ventaja económica que tenía el sector manufacturero en todo este tiempo, de 1930 al 75, sino que va a ser la finanza. Es decir, ya a partir de 1976 van a ser las finanzas los que muestren el mayor dinamismo en la economía argentina y a nivel mundial también. Es decir, y la acumulación va a pasar por mecanismos financieros y no tanto productivos como lo fue en la industrialización de la Argentina. Es decir, quienes más van a acumular van a ser justamente el sistema financiero y quienes más ganen van a ser a través del sistema financiero. Y esto sí es una novedad. Ese es un periodo en el cual entramos con la última dictadura que va de 1976 al 2001. Es decir, es un largo periodo de neoliberalismo, de modelo aperturista o de modelo de valorización financiera. Párenme si tienen alguna duda. Esto un poco ya lo habíamos explicado, pero es para que ustedes entren un poco en el tema de cuáles son las discusiones sobre cómo caracterizar a este periodo. En términos mundiales pasan cosas muy importantes y que repercuten en la Argentina. Esto también ya lo habíamos visto, pero es importante repasarlo y que tiene que ver con algunos hechos. En términos políticos, obviamente tenemos golpes de Estado en Latinoamérica. Si bien ya había habido justamente golpes de Estado, en la Argentina ya eran habituales los golpes de Estado en todo el periodo de 1930 al 75, lo fueron, fue una democracia muy restringida. El hecho es que estos nuevos golpes de Estado en América Latina tienen otra visión ideológica o una nueva política económica, más vinculada al neoliberalismo y no tanto, no eran militares desarrollistas, porque lo que se discutía incluso en la década del 60 era que, bueno, los militares al tener esa visión de, bueno, no quieren al comunismo, combatían al comunismo en base a la industrialización y porque también los militares veían en la industria manufacturera un sector en el cual está muy ligado el sector militar, ¿no? En el sentido que si necesitamos fabricar armas, necesitamos fabricar automóviles para que sirvan para la industria armamentística. Es decir, la industria manufacturera se complementa con el sector militar, eso no hay duda, ya sea la siderurgia, la industria química, es decir, la industria manufacturera podría ser complementaria con un pensamiento desarrollista militar. Pero ¿qué pasa? La década del 70 esto cambia radicalmente. Ya los nuevos, los militares que dan el golpe de Estado en toda Latinoamérica no tienen esta ideología. No son desarrollistas, son neoliberales, son más amigos del mercado que de la industria manufacturera, son más amigos de las finanzas que de justamente de la industria armamentística. Eso por un lado, o sea, en términos políticos y en términos de política económica hay un cambio radical en la década del 70 en esos términos, en términos de existe neoliberalismo y este neoliberalismo se pone por primera vez en práctica en América Latina y eso también es una novedad, es decir, el neoliberalismo antes no existía y los primeros ensayos neoliberales se dan en Chile, por ejemplo, en segundo lugar en Argentina. Luego, mucho más tarde, en Inglaterra con Margaret Thatcher y luego con Reagan en el 80, en la década del 80 en Estados Unidos. Es decir, las primeras experiencias neoliberales son practicadas en América Latina y no en los países del primer mundo. Y esto es una novedad. Por otro lado, se da
esto ya lo habíamos hablado, que tiene que ver la devaluación del dólar. La devaluación del dólar es básicamente Estados Unidos inundó de dólares todas las plazas financieras y estamos, y me remito de nuevo, estamos en un capitalismo más financiero y en el cual repercutió eso, el capitalismo financiero en Argentina. Eh, Como Estados Unidos inundó todas las plazas financieras de dólares, estas crisis del petróleo que hubo en el 73 y en el 78, hizo que muchos de estos jeques árabes, muchos países petroleros del Medio Oriente, tengan depositado justamente sus excedentes o sus ganancias petroleras por dadas estas crisis del petróleo que aumentaron el precio enormemente del petróleo, tengan depositado estas ganancias en bancos europeos. Y como los bancos europeos tenían ese excedente de liquidez, es decir, tenían muchos depósitos, algo había que hacer con ese depósito, algún negocio había que hacer. ¿Cuál fue ese negocio que encontraron? Bueno, fue prestarle a países por ejemplo, de América Latina. Es decir, ¿a quién le prestamos todas estas ganancias petroleras que se los denominó justamente petrodólares porque provenían de las ganancias petroleras? Se las prestaron justamente a América Latina. Y América Latina se empezó a endeudar en exceso. Y acá de nuevo entramos en una etapa financiera en Argentina y entramos en una novedad también, en la novedad de que la deuda irrumpe en nuestro país y se constituye como una continuidad a lo largo de muchas presidencias, de muchos gobiernos. Estamos en una etapa de gran endeudamiento. Este es un poco el panorama general, es decir, después ya tenemos en el 82 la crisis de la deuda en América Latina, porque ya se había endeudado tanto América Latina y muchos países de América Latina que no lo podían pagar, y es una crisis de sobreendeudamiento, cuando ya un país no puede pagar la deuda de tanto que se endeudó, se da una crisis de la deuda, y se dio a partir del 82. Es decir, que entró en default mucha de las economías latinoamericanas. ¿Qué es el default? Es el hecho de que no pueden pagar la deuda porque se endeudaron tanto que ya es imposible pagarla. Y bueno, este es un poco el panorama general, es decir, tenemos un capitalismo un poco más, en términos generales, más financiarizado porque se dio esto, se rompió las crisis del petróleo, hicieron que en el capitalismo no se pueda seguir industrializando de la forma que se lo hizo, es decir, esto ya lo habíamos hablado con el Fordismo, es decir, las crisis del petróleo dieron origen a la crisis también del sistema y de las instituciones fordistas, es decir, del estado de bienestar, de ese estado keynesiano. Estamos entrando en un mundo totalmente distinto a partir de la década del 70, en un mundo que ya empieza a abrazar al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque ese tipo de industrialización que venía llevando a nivel mundial se agotó, se empezó a agotar con estas crisis del petróleo, con estos hechos políticos y económicos y sociales también a nivel mundial, ¿no? Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Párenme si no se entiende, ¿eh? Sí, fui muy rápido, pero tengan en cuenta esto. Por un lado es que la industrialización como la veníamos estudiando ya en las clases pasadas no puede seguir adelante a nivel mundial y esto repercute también en Argentina porque la industria manufacturera necesita el petróleo, es intensiva en términos energéticos y si ese petróleo y ese energía ya pasa a ser cada vez más cara, la industrialización entra en crisis, ¿no? En Argentina también pasó esto, repercute también en Argentina. Y por otro lado, hay muchísima liquidez en las plazas financieras porque Estados Unidos devaluó su moneda y porque estas crisis del petróleo hicieron que esos petrodólares tengan como destino el endeudamiento de muchos de los países latinoamericanos. Eso es un poco el resumen de lo que está pasando en la década del 70. Ahora bien, en Argentina este pensamiento neoliberal es abrazado por muchos empresarios, por muchos funcionarios también,
y por una nueva corriente que, si bien ya la veníamos estudiando y que tenía que ver con la corriente neoclásica, empieza a ser cada vez más hegemónica en las academias. Y acá me remito, por ejemplo, lo habrán escuchado con la Escuela de Chicago, que muchos de los funcionarios de Chile, por ejemplo, no tanto de Argentina, estudiaron en la Escuela de Chicago, que la Escuela de Chicago era una escuela en la cual estaba Milton Friedman, y era una escuela más bien universitaria, ¿no? Una escuela en la cual se enseñaba economía y era justamente bien neoliberal, de características bien neoliberales. ¿Cuál era el pensamiento neoliberal en ese entonces? Bueno, lo que se pensaba era esto. em, que básicamente el neoliberalismo era más bien aperturista en el sentido en términos comerciales y financieros, es decir, que los capitales puedan entrar y salir como se les ocurra a los propios capitalistas de los países. Y por otro lado tenían esta concepción de que había que achicar al Estado, es decir, que el Estado gastaba mucho, y por ende es un pensamiento más bien de derecha, obviamente. Esto lo veían en términos de la chica del Estado a través de lo que denominaban como estabilidad monetaria, es decir, no emitir tanto, que los estados no emitan mucha moneda, y en la reducción del déficit fiscal, es decir, había que achicar el Estado a través de achicar el gasto más que nada. Y por otro lado, en términos de modelo de acumulación, veían que en la industrialización que había llevado a cabo la Argentina, como muchos otros países, veían esto, básicamente una excesiva injerencia del Estado, es decir, estamos en una etapa de estado de bienestar, de planificación de esa industrialización, y por ende veían que esa mayor injerencia del Estado ya era desfavorable prácticamente, había que darle más lugar al mercado que al Estado. Y empiezan a polarizar, es decir, como si en el capitalismo el Estado y el mercado sean cosas distintas, cosa que incluso esto es un pensamiento muy vulgar y muy difundido, en el sentido de que una cosa es el Estado y otra muy diferente es el mercado. Y esto, la verdad que si uno empieza a leer historia y se empieza a leer justamente cómo se desarrollaron los mercados, los distintos mercados, ven que esas dos palabras, Estado y mercado, están totalmente unidas y van de la mano. Pero bueno, estos pensadores de derecha neoliberales empezaron a polarizarlo de esa forma, es decir, hay que darle más lugar al mercado sin injerencia del Estado. Y la particularidad del neoliberalismo argentino tiene que ver con que estos pensadores neoliberales veían más bien con nostalgia el modelo agroexportador argentino, la etapa agroexportadora argentino. Esto también lo habíamos discutido. Lo veían con nostalgia porque, y esto remite siempre, y incluso en algunas frases que se han dado en campaña en los últimos años, como la Argentina no crece desde los últimos 70 años, desde el peronismo que no crece, bueno, porque tiene que ver con esto, con que en realidad ven que la etapa de mayor crecimiento de la economía argentina se dio en la etapa agroexportadora. Es decir, fue la etapa de oro de la Argentina, en la cual Argentina se insertó al mundo y le fue recontra re bien en esta etapa agroexportadora, y por ende ven con nostalgia retornar justamente a esta etapa agroexportadora a partir de la década del 70, es decir, a partir del golpe militar. Em, Insisto, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, párenme, si no, seguimos adelante. Bien, por otro lado, a nivel mundial, y esto tengo subrayo, a nivel mundial estamos ante otro capitalismo a partir de la década del 70 y la década del 80. Un capitalismo muy distinto en el cual se pasa justamente de un capitalismo industrial a otro capitalismo más financiero.
¿Por qué capitalismo industrial? Porque después de la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, y con las instituciones fordistas, era un capitalismo industrial en el cual los sectores de las ramas de la industria manufacturera eran justamente los que más crecían, es decir, eran los que traccionaban toda la economía. En cambio, a partir de la década del 70 y la década del 80, esto cambia radicalmente y ya no van a ser los sectores de la rama manufacturera los que traccionen la economía, sino que van a ser los sectores financieros, totalmente distintos, es decir, ya van a ser otros actores los que tengan el poder económico a nivel mundial. Y esto repercutió de lleno a partir de la década del 70 con la última dictadura en la Argentina. Fue uno de los primeros países en los cuales vio venir este tipo de capitalismo más financiero, en el cual hay una suerte de privilegio de mecanismos financieros. ¿Cuál es uno de ellos? La deuda externa. La deuda externa en Argentina tiene una relevancia enorme y por ende es un mecanismo financiero y por ende empezamos a hablar justamente de que nuestro capitalismo argentino se tornó cada vez más financiero con la última dictadura cívico-militar y dejó de lado este capitalismo industrial. Y esto obviamente, e incluso nos es más fácil pensarlo de esta forma, como un inversionista, es decir, si nosotros fuésemos millonarios, ¿dónde vamos a invertir? ¿Dónde están las mayores tasas de rentabilidad? ¿Lo vamos a invertir en la industria manufacturera? Es decir, ¿vamos a poner una fábrica y a vender productos o lo vamos a volcar en el sistema financiero para que nos dé rendimiento? ¿Dónde está el mayor rendimiento? ¿En el sector financiero o ser un empresario industrial, un campeón industrial en el sentido de montar una fábrica, contratar trabajadores, comprar materia prima, poner a trabajar una fábrica y después de eso vender nuestros productos? Lleva un montón de tiempo, básicamente, y eso lo vemos en el sentido de que si vamos a invertir en el sistema financiero, vamos a tener beneficio en el cortísimo plazo, en días o meses incluso. En cambio, invertir en la industria manufacturera lleva un montón de tiempo para ver los frutos, para madurar esa inversión. Llevan años o décadas. O sea, es más fácil invertir en el sistema financiero que en el sistema, que en la industria manufacturera, mucho más fácil, porque el inversionista se desentiende totalmente de lo que está pasando en la economía o de lo que está pasando en un sector en particular. Estoy hablando del inversionista financiero, ¿no? Y además puede tener beneficio en un cortísimo plazo, es decir, entrar y salir de una inversión en días o en meses y tener un rendimiento. Esto es lo más fácil, es como ganar plata sin trabajar. Bueno, este tipo de sistema financiero es el que se empezó a ser hegemónico a partir de la década del 70 y la década del 80. En Argentina y a nivel mundial también. Es decir, ganar plata sin ponerla a trabajar, sin ganar plata fácilmente, en un poco tiempo ganar mucha plata. Por ende, estamos hablando de un capitalismo más financiero, ¿no? Em, me imagino que esto se entiende bastante fácil, porque es verdad que, aparte hay que decir esto, no siempre fue así, es decir, porque hoy lo recontra naturalizamos al hecho de que es fácil ganar plata en el sistema financiero o que una persona millonaria es raro que no esté muy vinculado al sistema financiero de alguna forma u otra, por más que tenga una pata productiva, ¿no? Em, pero esto lo hemos naturalizado tanto, pero en realidad no fue así siempre. Es decir, antes, en la segunda posguerra, por ejemplo, el sistema financiero estaba muy regulado y no permitía este tipo de juego. O se lo veía como algo dañino a la economía. ¿Por qué? Porque si vos ganás mucha plata en muy poco tiempo, se pueden armar burbujas financieras y eso repercute después cuando estalla en esta burbuja financiera en toda la economía real,
y se lleva puesto justamente la economía real, porque estamos en un sistema monetario, esto lo subrayo siempre, estamos en un sistema monetario, el sistema capitalista es un sistema monetario, y sin el sistema financiero no puede funcionar el capitalismo. Y si el capitalismo o el sistema financiero funciona de esta forma, tan volátil y tan sí, volátil, lo que hace es que justamente se lleve puesto toda la economía real a su vez. Em, Así que bueno, estamos en esto. O sea, el capitalismo mutó hacia un capitalismo mucho más financiero, un capitalismo que antes no existía, o que si existía estaba mucho más regulado, es decir, el capitalismo industrial veía el sistema financiero como un sistema de apoyo, es decir, se financiaba la industria con el sistema financiero, y acá es al revés, justamente el sistema financiero se financia incluso con todos los sectores de la economía real muchas veces, y de una manera mucho más especulativa. Y funciona de esta forma porque está mucho más desregulado el sistema financiero, ¿no? Por otro lado, pasamos a hablar de valorización financiera, y esto tiene una suerte de complejidad, este término de valorización financiera, porque no solo son los actores privados haciendo negocios especulativos a partir de justamente de mecanismos financieros, o de invertir la plata en términos financieros, de invertir en activos financieros, sino que también está atrás el Estado. Es decir, cuando hablamos de valorización financiera, no solo son los privados invirtiendo en activos financieros, sino que es el Estado garantizando de que esa rueda financiera y especulativa ocurra justamente, de que se reproduzca esa rueda financiera a través de muchas nuevas mecanismos. Es decir, ¿cómo hace el Estado para garantizar que eso ocurra, que los privados ganen plata en términos financieros? Bueno, una de ellas es la deuda externa, es decir, que el Estado se endeude. Una de las formas para garantizar que los privados hagan negocios financieros es que el Estado se endeude. Y ahora lo vamos a ver con más detalle a esto. Por otro lado, hay una nueva lógica, es decir, el capital productivo, incluso las empresas productivas. ¿Cuáles son las empresas productivas? La industria manufacturera, los productores de alimentos, etcétera, entran en esta lógica de valorización financiera, es decir, los empresarios que tienen una pata productiva comienzan a entrar en estas lógicas más especulativas de valorización financiera. ¿Cuáles son? Bueno, que estos empresarios se endeuden, que esa deuda ese financiamiento a través de la deuda lo inviertan en inversión financiera, y de que luego esa inversión financiera y los frutos de esa inversión financiera los fuguen al exterior. Es decir, hay una suerte de rueda que se va reproduciendo en términos financieros de me endeudo, lo invierto financieramente, y cuando tengo fruto lo fugo al exterior. Bueno, ese es el cómo funciona la rueda del capitalismo financiero en Argentina. Es decir, que hay empresarios con pata productiva, con una pata en la industria manufacturera, por ejemplo, que no le invierten en reproducir justamente el capital productivo, sino que lo hacen, desvían fondos del capital productivo para invertirlos en el sistema financiero y ganar plata fácil en el cortísimo plazo, y luego fugarlo. Entonces nunca se invierte en términos productivos, se invierte solamente en términos financieros. Es decir, hay un desvío de los fondos desde el capital productivo al capital financiero en esta etapa, a partir de esta etapa. Y por ende estamos ante una nueva lógica de menores ratios de inversiones productivas a lo largo de todo este periodo. Es decir, los empresarios no invierten productivamente, sino que lo hacen mayormente en términos financieros. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Puede ser un poco difícil esto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sería la inversión en financiera? Bueno, eh, ¿Letras, bonos?
Depende la época, depende de la etapa. Durante la última dictadura cívico-militar fueron los plazos fijos, los comunes, los que uno puede entrar al home banking y hacer un plazo fijo, es decir, de uno como ahorrista prestarle al banco y que el banco te dé una tasa de rendimiento, una tasa de interés. Eso era lo que se hacía en la etapa de la última dictadura. Después los instrumentos financieros se fueron sofisticando cada vez más. Qué sé yo, sí, después fueron bonos, después fueron fondos comunes de inversión, después fueron letras del Estado, hay muchísimos instrumentos financieros. El tema es ese, el tema es que estos empresarios que siempre habían invertido en la industria manufacturera y por ende invertir en la industria manufacturera significaba que se contrataba cada vez más mano de obra, que se incrementaban las fuerzas productivas del país, que se incrementaba la producción, etcétera, etcétera, empezaron a invertir en mecanismos financieros, es decir, se desvían hacia solamente mecanismos financieros y esos mecanismos financieros estaban muy desvinculados del aparato productivo y por ende no es que se invertían en mecanismos financieros y luego esos, o no sé, o le prestaban en esto, los empresarios hacían plazo fijo y de esos plazos fijos después significaba que los bancos le presten a otras personas que necesitaban para incrementar las capacidades productivas. Eso no ocurría. Entonces por eso estaba desvinculado el sistema financiero de lo productivo. Es decir, el sistema financiero estaba muy desvinculado del sistema productivo y por ende se generaban unas crisis financieras tremendas, como la que ocurrió en el 81 en Argentina, eh, que fue una de las crisis financieras más grandes, o de las primeras crisis financieras que tuvo la Argentina a lo largo de esta etapa, a lo largo de esta etapa más neoliberal. Pero sí, o sea, tiene que ver con eso, con el desvío de capital productivo hacia capital financiero. Y por ende no permitía el crecimiento de las capacidades productivas del país. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, sí. ¿Cuáles fueron las políticas en términos generales de la etapa de la dictadura? Bueno, en primer lugar, la primera de todas ellas tiene que ver con una redistribución del ingreso muy grande desde los sectores de los trabajadores, los sectores más populares, hacia el capital, más concentrado. ¿Por qué? ¿Cómo se logró esto? Y bueno, estamos en una etapa de elevada inflación. A lo largo de toda la última dictadura, la tasa de inflación no bajó del 100% en términos anuales, estamos en una etapa de inflación elevada, ¿no? Lo primero que hubo fue la primera política de Martínez de Hoz, que fue el ministro de la última dictadura del 76 al 81. eh, Tuvo que ver con una devaluación bastante grande, del 80%, se liberalizaron muchos precios, esto repercute obviamente en el salario real, y por otro lado, se congelaron los salarios. Es lo peor que le puede hacer a un trabajador. Congelar salario y liberalizar precio, es decir, que los precios se eleven enormemente y por otro lado, tener los salarios que están congelados, el poder de compra de los trabajadores se viene a pique. Por otro lado, se disolvió obviamente la CGT, digo obviamente porque estamos en esta cabeza más neoliberal, en el cual la sindicalización es una mala palabra, suprimió el derecho a huelga, estamos en una etapa muy oscura de desapariciones, de represión, de asesinatos. Se disolvió, suprimió las negociaciones paritarias, es decir, hay un claro ataque hacia la clase trabajadora de ese momento, ¿no? Y por ende hay una redistribución del ingreso hacia la clase capitalista en general y hacia los sectores más concentrados del capital en particular. Por otro lado, en términos comerciales hay apertura, es decir, se quitan impuestos a las importaciones y se permite importar y que lleguen importación barata, entre comillas. Se quitaron, por ejemplo, las retenciones, es decir, hubo una devaluación y se quitaron las retenciones, eso impacta de lleno en el precio de los alimentos.
y por ende impacta en el salario real. En términos financieros, ahí bueno, se permite la entrada y salida de capital especulativo sin ningún control, prácticamente, y por ende entramos en una etapa muy, que muchos autores empiezan a hablar en términos antagónicos de lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Es decir, se empieza a hablar de desindustrialización. Es decir, de 1930 a 1975 tenemos una etapa de industrialización cada vez mayor de la economía. Bueno, a partir de 1976 en adelante tenemos una etapa de desindustrialización de la industria, de la economía argentina. ¿A qué se remite con desindustrialización? Bueno, tiene que ver con justamente una caída de la producción manufacturera, por otro lado que una caída de la mano de obra vinculada a la industria manufacturera, a menor generación de valor en la industria manufacturera, una desintegración productiva, es decir, que se empieza a producir más, o mejor dicho, antes que producir en Argentina, lo importo, que la importación es más barata, en términos internacionales, más barata, bueno, lo importo, como hay poco, hay apertura comercial, lo importo y listo, no me voy a poner a producir. Bueno, eso es desindustrialización. ¿Por qué? Porque en realidad las importaciones de este momento, en esta etapa, competían de lleno con la industria manufacturera argentina. Después le voy a pasar en la clase hoy, en el Google Classroom, una publicidad sobre unas sillas que es muy llamativa. Era una publicidad del gobierno de ese entonces, que era el gobierno de facto. Em, Muy vinculado a esto, a la industrialización y a la apertura comercial. Es decir, estas importaciones empiezan a competir con la producción nacional y por ende hay cierres de muchísimas fábricas, cierres de empresas. Por ende hablamos de desindustrialización porque cae la producción industrial, porque cae el empleo industrial, porque cae el valor agregado industrial, porque hay desintegración productiva, es decir, ya hay ramas que se van perdiendo, es decir, ya en vez de llenarse esos huecos en los cuales, como bien habíamos hablado, a partir de la etapa de industrialización se empezaron a llenar los huecos dentro de la matriz productiva, de que antes no había una empresa y bueno, y se tuvo que crear esa empresa para sustituir importaciones, para producir en forma nacional. Acá tenemos lo inverso, es decir, desaparecen empresas, así como desaparecieron trabajadores, y por ende, y esto es un paréntesis, hay desaparecidos empresarios en esta etapa, no solo fueron los trabajadores los que desaparecieron, hay desaparecidos empresarios porque se los vinculaba con la competencia, es decir, eh, bueno, esto hay millones de libros si lo quieren estudiar. O sea que no solo fueron trabajadores los que desapareció, o mejor dicho, la gran mayoría sí fueron trabajadores, pero también hubo desaparecidos empresarios. Eh, Empiezan a cerrarse fábricas porque esta industria manufacturera ya estaba compitiendo con importaciones muy baratas, y por ende no podían seguir existiendo. Entonces hablamos de desindustrialización de la estructura productiva. Otro hecho no menor es el que a lo largo de toda la etapa de la última dictadura cívico-militar bueno, sancionaron entre comillas, porque no es sancionar, son leyes o bandos militares que todavía siguen vigentes en el régimen jurídico argentino. Se sancionaron 1.774 leyes, de las cuales 1.600 siguen vigentes. O sea que el cuerpo jurídico argentino está muy vinculado, incluso en la actualidad, con lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, y esto habla de cuáles son las reglas de juego de cómo funciona el capitalismo argentino prácticamente. Uno de ellos tiene que ver con la ley de entidades financieras.
Es decir, hay una etapa de desregulación de los bancos, del sistema financiero en general, en el cual es un bando militar de 1977. Y lo llamativo de esto es que este bando militar sustituyó otro bando militar que fue del 69, perdón, y que a su vez ese bando militar del 69, referido a las leyes o a la regulación o desregulación de la entidad financiera del 69, había suplido otro bando militar del 1957. Es decir, que la Argentina no tiene una ley de entidades financieras desde los primeros gobiernos de Perón. Es decir, no tiene una ley de entidades financieras dictada en democracia justamente desde los primeros gobiernos de Perón. Eh, por otro lado, en términos de inversiones extranjeras y en esta entrada y salida de los capitales, tenemos justamente a meses del golpe de Estado un nuevo régimen de inversiones extranjeras en el cual se les permite muchísimo o se le otorga muchísimos atributos justamente a estas inversiones extranjeras y se desregulariza muchísimas de las actividades que tenían que realizar las empresas extranjeras. Por otro lado tenemos el Código Aduanero, que también es de un bando militar de la última dictadura cívico-militar. Y no menor tiene que ver este concepto de convertibilidad porque pasamos a una suerte de nuevo funcionamiento de cómo se concebía el dólar a partir de la última dictadura cívico-militar y que incluso sigue vigente culturalmente, incluso digo, en la Argentina, de cuál es el peso que tiene el dólar en la economía argentina. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que sí existió a partir de la última dictadura cívico-militar una suerte de convertibilidad de la moneda nacional por el dólar. Es decir, se podía intercambiar pesos por dólares fácilmente a partir de la última dictadura cívico-militar. Cosa que antes no ocurría esto. Es decir, incluso la gente, el dólar ahorro, la gente, la clase media, no ahorraba tanto en dólares. Es decir, hoy en día uno lo primero que piensa, las capas medias, lo primero que piensa cuando ahorran es, bueno, voy a comprar dólares, ¿cuántos dólares puedo comprar? Antes de 1976 esto no ocurría, generalmente se ahorraba en otros instrumentos, pero no en dólares. Y esto tiene que ver con una innovación muy vinculada al sistema financiero de que esta convertibilidad del peso por el dólar, si bien la utilizaron las capas medias de las clases medias en la Argentina, quienes más la utilizaron fueron los sectores más especulativos dentro del sistema financiero y dentro del sistema productivo que invertían en el sistema financiero, es decir, aquellos empresarios productivos que tenían una pata en la industria manufacturera que luego hacían millonadas con el sistema financiero y con los dólares del sistema financiero. Es decir, esta nueva institución de, bueno, si quiero ahorrar, me compro dólares, antes no existía de la última dictadura cívico-militar y que empezó con la última dictadura cívico-militar. En, A partir de la última dictadura cívico-militar tenemos, hay un librito que se llama El nuevo poder económico, en el cual se empieza a discutir justamente cómo está configurado el panel de las grandes empresas argentinas, es decir, cómo son, qué morfología tienen, cómo han cambiado esa morfología a lo largo de la historia económica argentina. Y lo que se ve muchas veces es justamente, o lo que se estudia muchas veces, es bueno, esos empresarios que más facturaron, que más ganaron con los distintos gobiernos, van cambiando a lo largo
de la historia económica argentina, esto es así, es decir, estamos ante un nuevo capitalismo, estamos diciendo, estamos ante un nuevo capitalismo más financiero, pero a su vez hay algo que a partir de esta nueva etapa de la última dictadura cívico-militar, vemos cómo hay una suerte de simbiosis entre el capital más concentrado con el gobierno militar, con la dictadura cívico-militar. Y por ende se la denomina dictadura cívico-militar porque la pata cívica está puesta en los empresarios, en el capital más concentrado. Es decir, ¿quiénes apoyaron al gobierno militar? Y esto ocurrió sí, en todos los gobiernos militares, ¿no? Pero en la última dictadura cívico-militar esa simbiosis pasó a un nuevo nivel y por ende muchas veces se lo suele hablar de captura. Esto incluso en el práctico lo van a leer de esta forma. En el librito, le voy a pasar un librito, unas páginas de un libro de, de Noemí Brenta que habla de, bueno, hay una captura del Estado, es decir, ¿quiénes son los capturados del Estado? Bueno, ¿quién los capturan? El capital más concentrado, es decir, los grupos económicos más concentrados de la Argentina. Y estos grupos, es decir, los grupos económicos son empresarios en realidad que invierten en distintas ramas de la economía. Tienen una pata industrial, tienen una pata, una constructora, tienen bancos, tienen muchísimas empresas. Cuando hablamos de grupos económicos es un grupo familiar muchas veces, un empresario con empresa familiar, pero que a su vez está diversificado en muchísimas ramas de la economía. Cuando hablamos de dictadura cívico-militar, la pata cívica más fuerte tiene que ver con estos grupos económicos que apoyan a la dictadura, pero la apoyan porque hay una suerte de simbiosis, en el sentido que la dictadura también, el gobierno militar, financia y otorga ciertas garantías y otorga transferencia a estos grupos económicos. Es decir, los grupos económicos se benefician de la última dictadura o de la dictadura y la dictadura, como le otorgan ese poder económico a este gobierno militar, el gobierno militar también le otorga beneficios justamente particulares a estos grupos económicos. ¿Cuáles fueron estos beneficios que se hicieron a estos grupos económicos, estas familias? Eh, bueno, tienen que ver con prebendas, con contratos, con concesiones, es decir, son siempre los mismos grupos económicos los que se ven beneficiados de las prebendas estatales, de los contratos estatales, de las concesiones estatales. Es decir, si hay que hacer una obra pública y el Estado realiza una obra de infraestructura, van a ser siempre las mismas constructoras las que se hacen con ese contrato, es decir, son Techin, SADE, son Benito Rollo, son todas empresas que incluso existen actualmente, digo. Y bueno, está muy ligado la construcción con la cementera, como es Loma Negra, Minetti. Por otro lado, se habla de privatizaciones periféricas durante la última dictadura cívico-militar porque el gran monopolio del sector petrolero lo tenía YPF, obviamente. Y acá se abre justamente la pata privada, es decir, hay ciertos grupos económicos que se van a ver beneficiados de contratos con YPF, es decir, que YPF contrata a ciertos grupos económicos para la perforación de pozos y que ya no lo va a hacer la propia YPF, que bien lo podría hacer YPF, pero, y por ende estos grupos económicos se van a ver beneficiados de esos contratos, y son, de nuevo, son siempre los mismos grupos económicos, Pere Compan, Astra, Brida, a través de Bulgeroni, y también a través de la promoción industrial. La promoción industrial significa que el Estado les otorga ciertos beneficios fiscales a ciertas empresas o ciertos sectores. El tema es que la promoción industrial en esta etapa, durante la última dictadura cívico-militar, no tuvieron objetivos productivos, es decir, se dieron promoción industriales al tuntún,
a muchísimas empresas, o vinculadas también, de nuevo, a ciertos capitales como son Asindar, Celulosa, Pérez Compán, Brida. Son todas empresas que actualmente existen. Y por ende se vieron beneficiados de esas prebendas en términos fiscales, ¿no? Y por ende, muchos de estos grupos económicos crecieron muchísimo, muchísimo a partir de la última dictadura militar. Hay muchos grupos que empezaron en el 76 con, no sé, 3 empresas y terminaron en el 83 con 45 empresas. ¿Por qué? Porque justamente vieron esta pata de crecer a través de contrato de prebendas y de concesiones a través del Estado. Gracias al Estado pudieron crecer. No sé si esto hay alguna duda, sugerencia, comentario. Pues a esto se lo suele llamar como la patria contratista muchas veces. A esto que, bueno, el crecimiento de grupos económicos de la mano del Estado, de las transferencias que hace el Estado. En términos de deuda, y acá ya pasamos a la pata más financiera, si se quiere, de este capitalismo argentino. Hay que decir esto, que a partir de la última dictadura cívico-militar, el endeudamiento pasa a cumplir un rol muy importante para algunos empresarios incluso. em, y por otro lado hay que decir, porque muchas veces, bueno, se suele hacer este paralelismo de que la Argentina siempre estuvo endeudado con préstamos de, por ejemplo, en el siglo XIX de la Baring Brothers. Es decir, que desde el gobierno de Rivadavia ya la Argentina estaba endeudada, pero en realidad esto no es tan así. La verdad que el crecimiento exponencial de la deuda se da, o mejor dicho, antes la deuda externa tenía otras funciones, muchas veces vinculada al crecimiento de la infraestructura de la Argentina o vinculada al crecimiento industrial, o si algún empresario tenía que comprar, no sé, maquinaria, se financiaba a través de deuda, pero esa deuda tenía una pata productiva, es decir, permitía que un empresario monte una fábrica y eso significa mayores capacidades productivas para el país. Es decir, ese endeudamiento estaba justificado en términos productivos. En cambio, a partir de la última dictadura cívico-militar, esto está desvinculado el aparato productivo, es decir, el endeudamiento está totalmente desvinculado del crecimiento del aparato productivo. El endeudamiento externo pasó de casi 8.000 millones de dólares en el 76 a 46.000 millones. Creció muchísimo. Acá hubo una aclaración. 8.000 millones de dólares de 1976 es muchísimo más plata de lo que son 8.000 millones actualmente. En términos de poder adquisitivo, esos 8.000 millones de dólares son muchísimo mayores en el 76 que en la actualidad. Muchísimo. Estoy hablando de ahí multiplicarlo por 5 si quieren. Es decir, el poder adquisitivo del dólar también cambia. En Estados Unidos también hay inflación. Por ende, 8.000 millones de 1976, bueno, es mucha más plata de la que es actualmente. Y por ende creció bastante el endeudamiento externo. Ahora vamos a ver cómo se componía este endeudamiento. El gran problema de la deuda a partir de esta etapa es que la deuda o el Estado o eh, mejor dicho, o el sistema financiero en general, tomaba este endeudamiento para alimentar una suerte de timba financiera. En esta etapa se lo caracterizó como bicicleta financiera, es decir, se endeudaban para invertirlo en términos financieros, es decir, se endeudaban, invertían en activos financieros, esos activos financieros daban su fruto, tenían una tasa de interés elevadísima,
y luego lo fugaban. Es decir, había una suerte de bicicleta, por eso se llama bicicleta financiera, en el sentido, se endeudan porque no termina más, es decir, se endeudan, lo invierten financieramente, lo fugan, se endeudan, invierten financieramente, lo fugan, y así sucesivamente. Por eso hay una suerte de timba financiera. Y por ende no está vinculado en términos productivos este endeudamiento. Y hay que hablar de timba financiera también porque existe esto, hay un negocio financiero en el corto plazo, en meses se pueden hacer muchísima plata. Durante la última dictadura cívico-militar los que se endeudaron fue el Estado, o sea, a través del Tesoro del Estado Nacional, las empresas públicas, y fue uno de los actores que más se endeudó, a través, por ejemplo, YPF, y esto lo van a ver en el práctico, es decir, YPF, Sociedad del Estado en ese momento, se endeudó y esa deuda y ese endeudamiento no fue utilizado para perforar pozo, no fue utilizado en términos productivos. Es decir, se endeudó, porque había una política de endeudarse, de que el Estado se tenga que endeudar. Y por otro lado, también los que se endeudaron fueron las grandes empresas privadas. Y esto, después vamos a ver el gran problema de eso. Es decir, no, se endeudaron básicamente todos. Mejor dicho, los grandes actores se endeudaron, porque las pymes, las pequeñas empresas no se podían endeudar. Es decir, ¿quién eran los que prestaban la plata? Eran los bancos internacionales, mayormente. Obviamente, un banco internacional no le va a prestar una pyme, porque no la conoce, porque no sabe si tiene liquidez, porque no sabe si tiene las garantías para pagar ese préstamo. Ahora bien, una gran empresa sí se va a poder endeudar, una gran empresa privada, ¿no? El Estado o las empresas públicas se sabe que tienen garantía, saben que pueden solventar ese préstamo, entre comillas, cosa que no ocurrió, porque la economía entró en default. Em, y todos estos actores, mejor dicho, lo que ocurrió fue que los grandes empresarios, las grandes empresas privadas, pusieron a funcionar esa liquidez, esos préstamos, en términos financieros, es decir, los invertían en activos financieros porque otorgaban un rendimiento elevadísimo, esos activos financieros. Y por otro lado, ustedes se van a preguntar por qué se endeuda el Estado o las empresas públicas, es decir, porque el Estado no va a invertir en activos financieros, cosa que no lo hizo, obviamente, pero cumple una función, es decir, el Estado, a través de su endeudamiento, garantiza que exista liquidez en el sistema financiero, es decir, que los privados pueden utilizar esa liquidez que otorga el Estado, es decir, esos dólares que entran del Estado. Y esto permite justamente que los privados tengan estos rendimientos financieros elevados. Es decir, el endeudamiento del Estado permitió que muchos empresarios puedan jugar financieramente. Es decir, que el Estado se endeudó y con esos dólares no lo utilizó el propio Estado, sino que lo utilizaron las grandes empresas privadas para justamente tener rendimientos financieros elevadísimos. Es decir, que puedan los privados incluso realizar esta ganancia privada luego cuando los quieran sacar en dólares. Es decir, si hay empresarios que quieren fugar plata, es decir, si quieren fugar plata del país, tiene que haber dólares. Si no hay dólares hay un problema, es decir, no lo pueden hacer, no lo pueden fugar a esos dólares. Entonces el Estado garantiza que exista liquidez en el sistema financiero y por ende los privados puedan entrar y sacar plata o entrar y que entren dólares y salgan dólares de la forma que quieran. Igualmente, digo, el Estado tenía una lógica de me endeudo para no emitir, es decir, para no emitir pesos. Y si no emito pesos, no, no convalido mayor inflación. En esta lógica de que la inflación viene por la emisión monetaria. Es decir, tenía esas dos funciones. En términos de política económica, bueno, se endeuda el Estado para bajar la inflación, porque si hay financiamiento de dólares, no la hay en emisión monetaria.
Y por otro lado, esos dólares eran mayormente utilizados por los grandes empresarios para fugarlos del país. Es decir, el Estado, el endeudamiento estatal en última instancia permitió la fuga de capitales de los privados. Es decir, que los privados cuando lo quieren retirar, esos rendimientos elevados del sistema financiero, y lo quieran sacar del país, lo puedan hacer sin problemas, básicamente. Esto un poco para que ustedes entiendan cómo funciona la bicicleta financiera, que es esto del librito de Noemí Brenta. Dice, por ejemplo, quien trajera $100 el 2 de enero de 1979, los cambiara a peso, los colocara a un plazo fijo a 30 días y los renovara sin retirar los intereses, en un año tendría $184. Es decir, tendría una ganancia del 84% en dólares anuales, es muchísimo. Ninguna inversión productiva podría brindar semejante rendimiento. Y si permaneciera hasta el 31 de marzo del 1981, que fue justamente cuando se produjo la crisis financiera en Argentina, se llevaría $296, es decir, invirtió 100 y al poco tiempo tiene $296. Casi triplicaría el capital en 2 años y un trimestre. Es decir, es ganar plata fácilmente esto, volcar los dólares al sistema financiero. Ahora, si este empresario dice, bueno, ahora tengo $296, invertí 100, ahora tengo $296, ¿qué hago con esto? Lo que hicieron muchos de estos grandes empresarios fue fugarlo. Y para fugar capitales, bueno, tiene que haber dólares en la Argentina, justamente. Y quien otorgaba esos dólares era el Estado el Estado y las empresas públicas que se endeudaban. De acá, yo entiendo que esto puede llegar a ser un poquito difícil. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende cómo funciona esto? Se entiende. Eh, a ver, ¿cómo lo podemos resumir? Por un lado, estamos en un capitalismo que parece que funciona muy distinto de lo que funcionaba antes, es decir, de un empresario que invierte, pone una fábrica, contrata mano de obra, es muy distinto. Son grandes empresarios que invierten en términos financieros, es decir, se desvinculan de lo productivo y quieren ganar justamente de rendimientos financieros. Y ahí entra el Estado endeudándose, entran las empresas públicas endeudándose, también las empresas privadas endeudándose, y en particular las empresas privadas invirtiendo en términos financieros, es decir, tratando de ganar lo mayor posible. El Estado y las empresas públicas hacen, o el endeudamiento del Estado y las empresas públicas permiten que exista liquidez en el sistema financiero con el justificante de que, bueno, si me endeudo, si el Estado se endeuda y las empresas públicas se endeudan, quiere decir que no hace falta emitir pesos para financiar el déficit del Estado con ese justificante. Pero en los hechos lo que ocurrió fue que ese endeudamiento del Estado y de las empresas públicas permitió justamente la fuga de capitales de los privados. Es decir, cuando tenían rendimiento financiero estos grandes empresarios, los puedan sacar del país sin ningún problema. Parece muy distinto, pero es muy distinto de lo que ocurría hasta este momento en el capitalismo argentino, pero bueno. Ahora bien, hay un problema. Los privados están sobreendeudados. Están sobreendeudados porque se endeudaron, entraron en esta lógica, porque incluso luego del 81 hay una crisis financiera en Argentina, y cuando hay una crisis financiera sabemos que el dólar aumenta, se dispara el dólar, y si los empresarios están endeudados en dólares, se le hace muy costoso solventar ese endeudamiento, es decir, se le hace muy costoso poder pagar esa deuda. Es decir, están endeudados en dólar y tienen que pagar, y el dólar, el precio del dólar se hace cada vez más caro en un contexto de devaluación. Para que se den una idea, entramos en una etapa a partir del 82 y 83, luego de la crisis financiera de la Argentina en el 81,
que se denominó estatización de la deuda privada. Es decir, por ende, cuando hablamos de estatización de la deuda privada, es que los privados que tenían deuda se la traspasaron justamente al Estado. Ni más ni menos que eso. Es decir, los privados estaban endeudados, o mejor dicho, y acá hago una aclaración, son grandes empresarios los que estaban endeudados, no eran cualquiera. Eran los que tenían el poder económico, los que se habían beneficiado con el Estado y las transferencias del Estado en las filminas anteriores. Es decir, eran justamente los grandes grupos económicos los que se habían endeudado. Y para que se den una idea, pasa esto. En 1979, la deuda externa total de todo el país se dividía era un 50-50, es decir, un 50% lo tenían las empresas privadas y otro 50% lo tenía el Estado. El Estado y las empresas públicas, es decir, el Tesoro y las empresas públicas. Para 1984, esto cambia totalmente, es decir, un 22% era deuda externa privada y un 78% era deuda del Estado. ¿Por qué? Porque pasó esto, se estatizó la deuda, es decir, hay muchos empresarios que traspasaron su deuda al Estado. Y ocurrió por esto, porque justamente a partir del 1980-1981, en Argentina se rompe esta burbuja financiera de endeudarse, 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 para volcarlo en el sistema financiero. Siempre que existe esta desvinculación del sistema financiero con el productivo, en algún momento repercute justamente en una burbuja financiera, en una crisis financiera. Esto pasó a lo largo de los últimos años en muchísimos países, no solo en Argentina. El instrumento, y esto lo van a ver en el práctico, y están en uno de los textos que le pasé, la explicación de cómo fue el traspaso de esa deuda de los privados al Estado. El tema es el siguiente. Esto para que lo entienda y hago un paréntesis en esto, de cuál fue el mecanismo de traspaso. A partir de 1982 y 1983, el Banco Central de la República Argentina empezó a otorgar seguros de cambio a algunas empresas, no a todas, eran empresas que estaban endeudadas, y que justamente esos seguros de cambio convalidaron este traspaso de la deuda. Lo van a ver nombrado en los textos del práctico varias veces a este término, seguro de cambio. El seguro de cambio no es más ni menos que poder acceder a divisas a un precio menor al del mercado. Es decir, por ejemplo, si actualmente el dólar, no sé, está a 90 pesos, yo Banco Central le otorgo un seguro de cambio a a un empresario y le digo, no, vos no vas a comprar el dólar a 90, lo vas a comprar a 40, menos de la mitad. Bueno, a ese empresario le estoy garantizando justamente que justamente pueda pagar esa deuda a un menor precio. Pues le estoy diciendo, vos podés acceder a la divisa a 40 pesos y no a 90. A su vez, el Estado empezó a negociar con los acreedores de las empresas privadas y le otorgó títulos de deuda a pocos años para cancelarle la deuda de los privados. Es decir, prácticamente el Estado se hizo cargo de las deudas del sector privado, mejor dicho, de los grandes empresarios del sector privado, de aquellos empresarios que se habían endeudado. Es decir, hay dos instrumentos. Por un lado están estos seguros de cambio, es decir, que los privados ahora ya no le deben a los acreedores, es decir, en este caso los acreedores eran los bancos, sino que le deben al Banco Central a través de este seguro de cambio. Y este seguro de cambio le permitía justamente pagar esa deuda a un menor precio de lo que en verdad valían esa deuda, justamente. Si la deuda era de no sé, 100.000 o 100 millones de pesos,
al valor de la divisa de hoy, bueno, la va a poder pagar por, no sé, 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque justamente ese seguro de cambio le permite acceder a un precio menor al dólar y por ende el empresario permite justamente cancelar esa deuda a un precio menor. A través de este juego, del juego de que en realidad estaba endeudado en dólares y el empresario a través de estos seguros de cambio pudo pagar la deuda en pesos a un precio menor de lo que valía el valor del dólar en ese momento. Entonces así cualquiera se endeuda y puede cancelar una deuda, porque el Estado a través del Banco Central les garantizó a través de los seguros de cambio poder acceder a la divisa a un precio mucho menor. Y por otro lado se hizo cargo el Estado a través de negociando con los acreedores de las empresas privadas, el hecho de que, bueno, ya no eran los empresarios privados los que le iban a pagar la deuda, sino que se lo iban a pagar el Estado. Es decir, el Estado se hacía cargo de la deuda de los privados y a cambio el Estado a estos acreedores, que eran los bancos internacionales, le otorgó, emitió ciertos bonos. Es decir, se endeudó justamente con el sistema financiero internacional. Es decir, prácticamente el Estado se hizo cargo de la deuda y le otorgó una suerte de subsidio a los empresarios que se habían endeudado para que puedan cancelar esos préstamos. Pero en realidad pasó esto, se estatizó de hecho la deuda prácticamente porque el Estado se hizo cargo de la deuda de los privados. Estamos hablando de que son muy pocos empresarios. El Estado, a través de la estatización de la deuda, significó que rescató a 30 grupos económicos, es decir, a 30 empresarios y a 106 empresas transnacionales. A través de esto se hizo cargo directamente del pasivo de las deudas. Bueno, acá tienen después si lo quieren leer, no pasa nada. Bien, Una ahora consulta, ¿y sí. por qué se habrá hecho cargo? ¿Habrá estado asesorado? Porque ¿Por qué también se hizo tienen cargo, economistas en el Estado, digamos. por qué se hizo cargo el Estado de las deudas de los privados, ¿sí? Sí, Bueno, de acá la, hay, de la estatización. Sabemos que bueno, en los gobiernos siempre hay amiguismo, clientelismo, todo, pero bueno, hay mucho de eso acá, hay muchísimo de eso. Porque, ¿quiénes se enteran de la emisión de un seguro de cambio del Banco Central? O sea, ¿quién? Porque los estamos, grandes claro, es grupos el tema. económicos. Es alguien que llama por teléfono y le dice, mirá, el Banco Bueno, Central va a emitir un seguro de cambio, agarralo, vos que está endeudado y listo, y liquidás tu deuda con eso. Es un gol de media cancha. Pero a su vez el Estado tuvo esa política porque tiene que ver con muchas. En términos políticos, ya para esta altura, el Estado la dictadura había perdido, había sido derrotado en la guerra de Malvinas, es decir, ya el poder, la hegemonía de la dictadura venía a menos, se venía a menos. Y una forma de convalidar cierto tipo de hegemonía era, bueno, hacerse cada vez más amigo del poder económico. Si ya bien lo era, una forma de favorecer a este poder económico y que ese poder económico concentrado les dé apoyo a la dictadura, era una de estas. Es decir, se hace cargo de la deuda y le cancela a los privados. Por otro lado, hay que decir una cosa, y es la siguiente. Yo no estoy en total desacuerdo de las estatizaciones de la deuda privada, y a esto me remito, siempre y cuando el Estado no sea un Estado bobo. Es decir, porque bien, a través de las estatizaciones de la deuda, el Estado se pudo haber hecho cargo de algunas empresas. Es decir, yo te cancelo el el pasivo que vos tenés, pero a cambio me hago cargo de una participación accionaria y a partir de que yo me hago cargo de una participación accionaria puedo, eh,
dirigir ciertas políticas económicas, es decir, puedo direccionar ciertas políticas económicas a través de las grandes empresas. El tema es que eso no ocurrió, es decir, el Estado le dio un beneficio sin nada a cambio a estos grupos económicos. Es decir, y por ende el Estado se vio perjudicado y los privados se vieron beneficiados con esta política. Los rescates del Estado al sector privado existen y existieron muchísimas veces en el capitalismo, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. La última que ocurrió en el 2008 es que básicamente el Estado se hizo, o mejor dicho, tiene una participación en General Motors Estados Unidos, el Estado federal de Estados Unidos tiene una participación en General Motors. ¿Por qué? Porque salió el rescate de una empresa. Pero por eso, siempre y cuando ese rescate no sea un estado bobo, es decir, yo te elimino una parte de la deuda o me hago cargo de una parte de la deuda, pero a cambio, perdón, a cargo tengo algo a cambio, tengo, no sé, una participación accionaria, la acción de oro, es decir, de una empresa, algo. El tema es que esto no ocurrió en esta etapa. Y no ocurrió muchas veces. El Estado argentino rescató deuda de los privados muchísimas veces. En todas las crisis financieras siempre hay un salvataje, un rescate, porque en realidad la estatización de la deuda es eso, es un rescate a los privados, a unos poquitos privados. Estamos hablando de 30 grupos económicos, de 30 empresarios locales y 106 empresas transnacionales, es decir, son pocos, pero son pocos pero grandes, es decir, e importantes. Sí, hace poco también creo que el Estado también acá salió al rescate de la Serenísima, otorgándole créditos blandos. Y la Serenísima es un pool importantísimo que maneja los precios de los lácteos. Sí, sí. Sí, pasó muchas veces, pasó muchísimas veces. Si quieren después, a medida que vayamos avanzando en términos temporales, vamos viendo esto, pero los rescates del Estado al sector privado existen y existieron siempre. El tema acá fue, bueno, un beneficio particular para poquísimas empresas que el Estado no tuvo absolutamente nada a cambio. Bueno, y ya para terminar, el gobierno de Alfonsín lo vamos a ver muy rápidamente, muy rápidamente. El tema en el gobierno de Alfonsín, puse 1984 porque bueno, se hizo cargo en el 10 de diciembre del 83. Hay problemas muy significativos en la economía. Y acá entran en cuestión varios temas. Por un lado, lo que recibió Alfonsín era un país desindustrializado, con mayor pobreza, con mayor hambre, y por ende se lanzó el Programa Alimenticio Nacional, el PAN. Una inflación altísima, en toda la década del 80 la inflación fue muy, muy alta. Había problemas de la deuda externa, es decir, el Estado se había hecho cargo de la deuda de los privados y por ende la deuda del sector público se había incrementado muchísimo e incluso mucha de esa deuda estaba en default técnico. Default técnico es que, bueno, yo todavía no emití el default, pero es sabido todos los actores que no la voy a poder pagar a esa deuda. Es decir, no declaro el default, declarar el default es cuando ya de hecho no lo pagás a la deuda. Default técnico es que, bueno, ya a futuro es imposible pagar esa deuda. Si bien estoy pagando algo, a futuro no la voy a poder pagar. Eso es default técnico. Básicamente estaba era un sector público en ruina prácticamente, pues estaba sobreendeudado, había problemas sociales, había escasas reservas del Banco Central para justamente tener que afrontar la deuda externa. Y hay otro aliciente más que, o mejor dicho, problema más que aliciente,
tiene que ver con la caída de los precios internacionales de los commodities a lo largo de toda la década del 80. Es decir, la Argentina, si quería pagar su deuda a través de las exportaciones, se le iba a complicar muchísimo. El tema fue que, bueno, el gobierno de Alfonsín sí asumió con una retórica muy combativa hacia lo que estaba ocurriendo al país y por ende asumió con un apoyo popular muy grande. Es decir, todos estos problemas que veníamos diciendo era lo que se venía discutiendo a nivel país. Y Alfonsín, lo que primero que eh, empieza a discutir es que, bueno, hay que declararle el cese del pago de la deuda, hay que investigar la deuda. Es decir, un gobierno militar que incrementó tan de golpe el endeudamiento, hay que investigar esa deuda y hay que hacer una auditoría de la deuda. Acá hay un problema, y esto también lo van a leer en el práctico, y que es que cuando asume Alfonsín no se sabía lo que se debía. Es decir, no había un registro fidedigno y sistematizado del endeudamiento argentino y del Estado argentino y de todas sus instituciones y de endeudamiento de las empresas. No existía eso. Es decir, Alfonsín asumió y no se sabía lo que se debía. Se sabía que había grandes deudas que pagar, pero no se sabía cuánto. ¿Cuándo se contrajo esa deuda? No se sabía absolutamente nada. Era un gran problema porque había muchos registros en negro a lo largo de la última dictadura cívico-militar. Se había registrado en cuaderno la deuda. En cualquier momento un acreedor podía salir debajo de la alfombra y decir el Estado me debe 1.000 millones de dólares y el Estado no lo tenía anotado, no lo tenía registrado, no lo tenía contabilizado, que fue lo que ocurrió. Es decir, había que hacer una suerte de auditoría de la deuda en 1984, en el primer año, porque no se sabía cuánto se debía directamente, no se sabía cuánto se debía. Se había endeudado tanto y tan rápido que no se sabía cuánto se debía. Y por otro lado, había que investigarlo en términos de la deuda si no se habían cometido delitos económicos, es decir, y esto, el práctico remite a eso, a los delitos económicos. El primer plan que se realizó tiene que ver con una suerte de giro del alfonsinismo hacia la izquierda, es decir, de desentenderse del sistema financiero, es decir, yo no te voy a pagar absolutamente nada hasta que no investigue la deuda, hasta que no haga una auditoría de la deuda, es decir, a los bancos internacionales, es decir, se fue con esa retórica, es decir, yo no voy a pagar absolutamente nada hasta que no tengan claro que sea deuda legal, legítima, hasta que no sepa cuánto te debo, y por ende era un giro bastante a la izquierda del alfonsinismo. En ese entonces el ministro era Grispun y tiene un plan económico de negociación con los acreedores muy a la ofensiva, es decir, bueno, yo no voy a pagar absolutamente nada de la deuda, voy a tratar de declarar ilegítima esa deuda externa para justamente no tenerla que pagar. Hay un intento de crear un club de deudores, de países deudores en América Latina para justamente tener más fuerza en este argumento de declarar ilegítima la deuda externa. Y por otro lado, en términos de política nacional, en términos de política económica nacional, hay un plan más keynesiano, que si se quiere decir, de aumentar el gasto, de que ese gasto vaya dirigido a los sectores populares, de aumentar, de recomponer los salarios. El gran problema es que estamos en un capitalismo que funciona distinto, con actores que empezaron a tener otro peso, es decir, el sistema financiero internacional a partir de la década del 80 no es el mismo sistema financiero que durante la industrialización del país. Tiene otros intereses. No le van a poder decir al sistema financiero, mira, yo no te voy a pagar nada. Es más, es lo que se está discutiendo actualmente, que muchas veces se dice, bueno, declaremos ilegítima la deuda
durante el último endeudamiento en el gobierno de Cambiemos, y hay muchos sectores del gobierno actual que dicen, no, es imposible, no tenemos la correlación de fuerza contra el sistema financiero para hacer eso. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el 1984? Es decir, este giro hacia la izquierda del alfonsinismo duró lo que duró, un año nada más. Esta recomposición salarial repercutió en mayor inflación. El hecho el intento de crear un club de deudores también repercutió en que, bueno, no se pudo, un poder de lobby enorme a partir de los bancos internacionales para que esto no ocurra, para que no exista un club de deudores. Y el intento de declarar ilegítima la deuda a partir de 1985 hay un giro que se les llama giro realista, o sea, un giro hacia la derecha, en los cuales se empiezan a realizar planes de ajuste, es decir, el Estado empieza a realizar planes de ajuste, a achicar el gasto, tratar de que se tenga tanto un superávit fiscal como un superávit comercial, de tratar de pagar la deuda a través de lo que se denominaba ajuste con crecimiento, es decir, que el Estado crezca, o mejor dicho, que la economía crezca y a su vez pagar la deuda a través del crecimiento, pero a su vez ajustando la economía. Es medio un lenguaje ambiguo, en el sentido, el Estado se empieza a retirar, es decir, gasta cada vez menos, pero la idea es que el gasto, justamente el PBI se ha traccionado por las inversiones privadas y no tanto, o sea, por las exportaciones y por las inversiones privadas y no tanto por el gasto del Estado. Por ende se empieza a hablar de ajuste con crecimiento, pero lo que ocurrió es que si se retira el Estado y gasta menos, repercutió también eso en la economía. La economía se vino a pique. Y existieron una serie de programas, como fue el programa Austral, el Australito, el Plan Primavera, que tienen que ver con esto, con que había que, si se quiere, bajar el gasto, tiene que ver con esto, todos estos planes, bajar el gasto, tratar de desindexar esta economía que tenía una elevadísima inflación. El gran problema fue que ya para el 89, de todos estos años, se empezó a negociar la deuda y ya se empezó a negociar con organismos internacionales que empezaron a dar financiamiento al gobierno de Alfonsín. Ya no eran tanto los bancos internacionales o la banca internacional, los bancos comerciales internacionales, los que financiaron, sino que los que otorgaron cierto financiamiento a lo largo de estos años fueron organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. El tema es que estos organismos internacionales de financiamiento le retiraron el apoyo a Alfonsín para 1989 y se desató justamente la hiperinflación. Es decir, ya no había divisas y no había, la hiperinflación se, se disparó, justamente es una inflación más bien cambiaria la que hubo en la hiperinflación, es decir, aumentaba tanto o se devaluaba tanto el dólar que repercutía de lleno con los precios. Bueno, esto es un poco el panorama general del alfonsinismo, fue muy abuelo de pájaro, pero tiene que ver con una etapa de transición de la economía argentina, si se quiere, hacia lo que fue después el menemismo, en el sentido que estamos en un país con una elevadísima inflación, con problemas sociales y productivos, con problemas de deuda muy grandes a nivel, a nivel país, y por ende hay un giro ya a partir de 1985 hacia la derecha, y ya con el menemismo ni que hablar, ¿no? Hay un giro de políticas neoliberales que ya no solo se suman estos planes de ajuste que se venían realizando, sino que se dan los planes de privatizaciones, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna duda? Parecía que lo iba a hacer un poquito más rápido. No, profe, solo del trabajo práctico, Sí, un par eso, de cosas, pero cuando lleguemos a hablar de eso. a eso iba.
seguramente se les envió el trabajo práctico a través del Google Classroom. La idea es la siguiente. Esto lo pueden hacer en grupitos de A3 si quieren, no más de 3, por favor. La fecha de entrega es la clase justamente del el 8 de junio, que es la última clase que vamos a tener. Cae martes 8 de junio. Y la idea es discutir el tema de la legalidad y ilegalidad de la deuda externa a través del fallo del juez Ballesteros. Yo acá les pegué, les puse varias definiciones de delito económico, es decir, a partir de las definiciones de delito económico que van a leer, tratar de relacionarla con el proceso de endeudamiento que tuvo el país durante la última dictadura cívico-militar. Son 3 definiciones, son cortitas, y a partir de estas definiciones y del material de lectura, que son 2, es un librito de Noemí Brenta, que son páginas con letra grande, y fíjense que las páginas son 3 páginas por cada punto. En realidad lo que hace Noemí Brenta es medio comentar el fallo del juez Ballestero, y por ende en un lenguaje mucho más que ustedes lo pueden entender. En cada uno de estos puntos, esto ya lo fuimos discutiendo, tiene que ver con que el primer punto no se sabía el tema del registro de la deuda, de que la deuda privada se estatiza, de para qué se usaron los fondos y de justamente lo que habla Noemí, que Noemí es una economista que estudia la deuda externa. Sacó recientemente un libro que se llama Historia de la deuda externa argentina de Martínez de Hoz, que Martínez de Hoz fue el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar, a Macri. Si lo quieren conseguir, está muy bueno el libro y muy entendible. Y lo que habla justamente ya en el último punto de la corrupción institucionalizada, que habla ya bien de lleno con varias partes del fallo. Y luego, propiamente del fallo del juez Ballestero, me interesaba que lean las denuncias, que son 3 denuncias. Una es sobre el sobreendeudamiento del gobierno militar, otra es sobre el endeudamiento de YPF, y otra tiene que ver con los avales caídos. Los avales caídos tienen que ver con lo siguiente, es que no solo ocurrieron estos seguros de cambio que bien había mencionado, sino también que el Estado salió de garante a empresas privadas, grandes empresas privadas, y que luego esas empresas no pagaron la deuda, y por ende, es decir, el Estado avaló a esa empresa, salió de garante, y el hecho de que las empresas no lo paguen, quiere decir que justamente si no lo pagan las empresas, se tiene que hacer cargo el Estado. Y el Estado nunca reclamó que esa empresa lo paguen. En ese sentido fue una suerte bueno, de traspaso de deuda también, porque si no se hacían cargo los privados, como salió de garante el Estado, a través del aval de la deuda, justamente se hizo cargo el propio Estado, ¿no? Son esas 3 denuncias, dentro del fallo del juez Ballestero. Basado igualmente en la Constitución, no para decir que lo pague el Estado, porque tenemos el artículo que el Estado es el que garante del pago de la deuda interior y exterior de la nación, las relaciones comerciales. Bueno, Supongo. eso, mi idea es que lo discutamos justamente, que escriban algo, unas 2 carillas si quieren, que lo escriban y lo discutimos en clase el martes 8 de junio. Obviamente lo que escriban después me lo mandan, lo tienen que subir al mismo Google Classroom. Y la idea es que puedan llegar a contestar estos disparadores en estas 2 carillas. ¿Quiénes fueron los responsables del proceso de endeudamiento? ¿Quiénes se beneficiaron y quiénes se perjudicaron con el endeudamiento? De enumerar a ciertas transferencias, ingreso y riqueza que se encuentren tanto en el texto de Noemí Brenta como en el fallo del juez Ballestero.
Si puede explicar en pocas palabras el proceso de endeudamiento, y si para ustedes el endeudamiento realizado durante la última dictadura cívico-militar constituye un delito económico o no a partir de estas definiciones de delito económico, ¿no? que les voy a pasar, o que les pasamos en el práctico. Eso es un poco la idea de este práctico, que es que lean estos textos, son cortitos, y que escriban 2 carillas en base a estos disparadores. Van a tener que relacionar un poco los conceptos de delito económico con justamente lo que menciona en los textos. Si quieren, no hace falta que contesten a todos estos disparadores. Si quieren elegir uno, si quieren elegir 2, si quieren mezclarlos, son disparadores, por eso, son preguntas guía, nada más, ni nada menos. Son Profe, preguntas guías. Sí. ¿y otros autores argentinos nos servirían? ¿Podemos? Tipo Sí, no hay Alejandro Olmos. sí, ningún problema, ningún problema, ningún problema. Ningún problema. Ok. Yo esto se lo di como material de orientativo, si se quiere, material de lectura. Si quieren leer directamente a Olmos, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ningún problema. Olmos Bueno, justamente... también para ver un eh, poco de historia también argentina, que nosotros vemos empresas líderes hoy haciendo publicidad a precios cuidados y saber si estuvieron bajo las políticas de la dictadura. Que seguramente varias empresas que hoy están en el sistema estuvieron en esa época también. sí, Es una obvio, época hay muchas continuidades en nuestro capitalismo argentino. de- Eh, bueno, ahí se mencionaba Olmos. Olmos es justamente uno de los denunciantes dentro que lo van a leer justamente nombrado en el fallo del juez Ballesteros. Y bueno, y por último tienen las conclusiones del fallo. También son poquitas, son pocas páginas, van a ver que son pocas páginas, es de rápida lectura, pero un poco para discutir esto, para discutir el endeudamiento argentino, o el primer gran endeudamiento argentino en la etapa de la última dictadura cívico-militar. Bueno, eso es todo. Tengan en cuenta que son 2 carillas. La escritura de 2 carillas es más que ustedes puedan relacionar y poner en palabras después, que se les facilita se le facilite justamente en la clase del martes 8 de junio, poner en palabras lo que ocurrió a través de este endeudamiento, el proceso de endeudamiento externo. Ni más ni menos. La devolución es oral, digamos, lo tenemos que presentar en clase o se entrega. Mira, es una mezcla, o sea, lo que le voy a pedir es que lo suban al Google Classroom, a las 2 carillas, pero la idea es que lo discutamos y que hablen ustedes también mucho de esto. Y que discutamos en clase entre nosotros lo que ustedes escribieron, lo que ustedes piensan sobre esto. Yo no soy abogado, soy economista, y por ende, en términos jurídicos, hay un montón de cuestiones que a mí se me escapan, obviamente. La idea es que ustedes relacionen muy estos 2 planos, en términos jurídicos y en términos económicos, un hecho en puntual que fue el endeudamiento durante la última dictadura cívico-militar. Sí, Bueno, obviamente. profe. Sí, sí, Francisco. No, disculpe. No, que la idea es obviamente las 2 cosas, es que ustedes lo suban el 8 de junio en el Google Classroom a las 2 carillas y que lo discutamos en clase, o sea, las 2 cosas. Que hagamos una mesa redonda, si se quiere, virtual, el 8 de junio en clase y lo discutamos. Bárbaro. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, perfecto. Buenísimo, profe. Espero que se haya Gracias. entendido. Gracias a ustedes. Sí, claro. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.